Atento saludo a los estudiantes del curso de Investigación 1. Vamos a comentar los pasos que se deben seguir para desarrollar la actividad que está plasmada en la guía de estudio número 6, la cual se denomina artículo de investigación. Una vez leída la guía de estudio, al final encuentran los pasos a seguir para desarrollar la actividad allí plasmada. La actividad comienza con la selección de uno de los 3 artículos que presentaron en la última actividad, que fueron los artículos consultados en la base de datos Scopus respecto al tema de educación a distancia, educación superior, competitividad, productividad, innovación, marketing, exportaciones, tecnologías de la información y la comunicación, gerencia, talento humano y producción. Una vez escoja uno de los 3 artículos, ingrese nuevamente a la biblioteca virtual, a bases por suscripción y a la base de datos Scopus. Localice nuevamente el artículo seleccionado. Entonces, por ejemplo, si seleccionó, si su tema es la productividad, vamos a búsqueda en Scopus y realizamos nuevamente la búsqueda por título de artículo, resumen y palabras claves. Una vez localice uno de los 3 artículos escogidos, debe situar el artículo escogido que sea de Open Access o libre acceso. Esta condición es importante para poder revisar el texto del artículo. Si de los 3 artículos que usted seleccionó con el tema asignado no reúne esta condición de Open Access o acceso libre, no le va a ser posible consultar el texto del artículo. En ese caso, debes escoger otro artículo, pero en el mismo tema que le fue asignado. Entonces, como dice la actividad, en el punto 4, consulte el artículo por la opción View at Publisher. Es en esta opción, aquí, View at Publisher, lo va a llevar al texto del documento. Y ahí podemos recuperar el contenido del artículo. Es importante que pueda ingresar a el documento como tal. Bueno, entonces pasemos al punto 5. Diseñe la matriz de síntesis tal como se muestra en la figura 8 de esta guía. Se debe ir aquí donde está la matriz de síntesis y debe diseñar una matriz de esta en una hoja Excel o en una tabla Word. Debe identificar título del documento, autores, fecha de publicación, revista que lo publica, ámbito o espacio de aplicación. Se refiere el ámbito donde desarrollaron la investigación de la que está hablando el artículo. Objetivos, ¿cuáles son los objetivos de investigación que están plasmados en el artículo? La metodología que utilizaron los investigadores o el investigador que escribió el artículo. ¿Cuáles son los resultados hallados? Es un resumen, es un breve resumen, no va a colocar todos los resultados, porque normalmente una investigación tiene más resultados. Entonces, escoja un resultado, 2 resultados que le pueda
que pueda ingresarlos aquí en la columna. ¿A qué conclusiones llega? Si son varias conclusiones, quédese con una o dos conclusiones. La referencia bibliográfica, la ubicación de la información en la carpeta electrónica y fecha de consulta no se debe realizar, es decir, diseñe la matriz de síntesis solamente hasta aquí, hasta conclusiones. Muy bien, una vez diseñada la matriz de síntesis, el siguiente punto dice: extraiga los datos solicitados en la matriz que acaba de diseñar con la lectura y estudio del texto del artículo. Esa es la importancia de bajar el texto. Como ya sabemos, todos los textos de los artículos que están publicados en Scopus están en inglés, pues debes abrir su traductor DeepL y ir tomando los fragmentos importantes del artículo para que lo estudie, lo analice desde el resumen. Y por último, exponga verbalmente a sus compañeros la información encontrada. Es decir, la información que usted plasma en la matriz de síntesis debe ser comunicada a través de una exposición verbal. Para la exposición verbal, tenga como fondo la matriz de búsqueda. Llegado el caso que no tengamos acceso a las 6 de la mañana a una sala de proyección, es necesario que haga su matriz de búsqueda en un pliego de papel y en el momento de la exposición lo pegas en el tablero y expones de manera verbal, ojalá no leyendo, sino de acordándose de las partes importantes del texto del artículo, conservando el orden que muestra la matriz de síntesis. Bueno, hasta aquí las indicaciones para desarrollar la actividad que está plasmada en la guía de estudio número 6. Muchas gracias por su atención.